Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Por Debajo de la Pluma aquí en Cuéntame un Libro. Hoy vamos a hacer un viaje a la obra de uno de los escritores más importantes de la literatura actual. Estoy hablando del poeta venezolano Rafael Cadenas, que en el 2022 ganó el premio Cervantes. Y para hablar de Rafael, tengo a una invitada muy especial, Alessandra de Castro, científica, comunicadora y escritora. Déjenme presentarla como siempre. Alessandra de Castro es una científica, comunicadora y escritora venezolana. Tras terminar su doctorado en física en la Universidad Simón Bolívar en 2001, se desempeñó durante más de 10 años como investigadora y docente universitaria en varias organizaciones académicas, incluyendo el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la Universidad de Hannover en Alemania, la Universidad de Sydney en Australia y la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. En 2023 se estableció en La Haya y fue entonces cuando cambió su rumbo profesional. En 2014 se especializó en la comunicación de la ciencia y la tecnología en la Universidad de Oviedo, España. Ha colaborado como escritora freelance en diversas instituciones, entre otros el diario El Tiempo de Colombia, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, United Academics Magazine en Ámsterdam y la compañía francesa Pascal. Como escritora de ficción, ha publicado relatos en las antologías Mitografías de Aragoney, 2023, Fractal, Guaratú en el 2023 también, Artificium en 2024 y en la revista de ciencia ficción IO. En 2005 debutó con su primer libro de relatos, Irreversible. Alexandra, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. De verdad estoy encantada de poder hablar de este poeta tan maravilloso y tan celebrado, ¿no? Con una trayectoria tan vasta, a quien admiro muchísimo. Y bueno, yo acepté la invitación, intentaré hacerle honor a su obra con mucho cariño como lectora y para nada como experta, porque yo no sé, de letras no sé nada, o sea, no tengo la formación académica, pero bueno, espero que si algún día Rafael Cadenas escucha esto, me perdone el atrevimiento y que sepa que lo hago con cariño. Que nos perdone, porque bueno, no pretendemos ser expertas en un poema, en un poeta necesariamente, pero lo hacemos con tanto cariño que lo que hacemos es honrar su trabajo. Y como siempre, amigos, vamos a poner un poema para entrar ya en tono, para mostrarles el tipo de trabajo del cual vamos a conversar. Este es el poema 7 de su primer libro, Una isla, y dice así: Lentitud sagrada. Hemos dejado pasar los días desde un vasto olvido. Nos anegó la indolencia. Entregamos las armas. El sitio duró poco. Desheredados, el lugar se adueñó de nuestra historia. La volvió espera. Pero ¿quién es Rafael Cadenas? Vamos a ello. Rafael Cadenas nació en Venezuela en 1930. Es una de las voces más singulares y respetadas de la poesía hispanoamericana. Su obra, alejada de modas y artificios, es una meditación constante sobre el lenguaje, la existencia y la honestidad del ser. Es una figura central de la literatura venezolana de la segunda mitad del siglo XX y es el primer escritor de su país en recibir el prestigioso Premio Miguel de Cervantes en el 2023. Fue militante comunista en su juventud, fue encarcelado y exiliado durante la dictadura de Marco Pérez Jiménez en la década de 1950, viviendo en Trinidad hasta 1957. Esta experiencia es clave en su obra temprana. A su regreso a Venezuela se dedicó a la docencia y a la escritura. Fue miembro del grupo literario Tabla Redonda
junto a otros intelectuales de la generación de 1960. En esta época, su poema Derrota, escrito en 1963, una introspección crítica y un manifiesto generacional, se convirtió en una pieza icónica y de culto para muchos lectores. Cadenas se ha caracterizado por una poesía que busca la honradez y la autenticidad por encima de un estilo particular, explorando la esencia del lenguaje y la existencia humana. A lo largo de su carrera, Cadenas ha sido merecedor de varios reconocimientos. Entre ellos destacan el Premio Nacional de Literatura de Venezuela de 1985, la beca Guggenheim en 1986, el Premio Internacional de Poesía Juan Antonio Pérez Bonal de 1992, el Premio Federico García Lorca en el 2015 y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el 2018. Bueno, y para comenzar ya a introducirnos un poquito más, la pregunta clásica. Alexandra, ¿cuál fue tu primer acercamiento al poeta, a su poesía? ¿Qué es lo que más te impactó? Sí, a ver, no recuerdo exactamente cómo fue, más o menos porque fue hace como 30 años, ¿no? Y esos son recuerdos que se difuminan, ¿no? En el tiempo, se ven como difusos. Pero lo que sí recuerdo es que fue en la universidad cuando me topé con él por primera vez. En el colegio, pues yo leía novelas, leía cuentos y poesía no mucho, sobre todo en el colegio poesía era lo que nos metían con cucharitas, ¿no? Y era así como, era un poco aburrido. Lo que le enseñaban a uno en el colegio poesía realmente era aburrido porque era con la métrica y con la estructura y entonces no era para disfrutar y bueno, no me provocaba leer mucho poesía en aquella época. Pero luego en la universidad ya empecé a leer poesía, hablando con amigos que me prestaban libros y entonces uno de ellos me prestó un libro de Rafael Cadenas, no me acuerdo cuál de todos, y entonces yo me encantó, me enganchó y entonces compré el libro de la antología en el año 98. Lo compré en una feria del libro que hacían todos los años en el centro de Caracas, ¿no? Se llamaba la Feria Internacional del Libro de Caracas, que ya no se llama así o ya no existe, sino lo cambiaron por otra. Entonces, yo recuerdo una cosa que me impresionó mucho, que fue un poema que se ha quedado conmigo por mucho tiempo, que está en Cuadernos del Destierro, ¿no? Que es un poema que se llama Estoy aquí, porque es un poema que rompe mucho al menos como yo como lectora, ¿no? Leyendo poemas, con los cánones de digamos, de los poemas, ¿no? De la poesía. Y es un poema que es muy largo, ¿no? Yo te lo puedo ver aquí, lo puedes ver, no sé si se Sí, alcanza a se ver, ve. ¿no? Sí, Es un poema muy largo y no tiene puntos, solo tiene comas es como una colección de ideas, ¿verdad? sí. Y uno se larga a leerlas no hay donde respirar. No hay donde respirar y tiene mucha fuerza, ¿no? Tiene mucha fuerza y yo puedo leer un pedacito pequeño porque Sí, si por no, favor, no, justo te iba a pedir es eso. muy largo. Entonces él empieza diciendo estoy aquí y ahí hay el único punto, ¿verdad? Aparte del punto y final. Estoy aquí y ahí puedes hacer tu primera pausa. Entonces ya dejo que necesito los lentes para leer. Disculpa que me los pongo aquí rapidito. Dice, estoy aquí, muerto pero aún andando, desnudo, recreado en las hojas de fuego, devolviéndome hacia mi final, pactando con el asesinato, dado al tiempo sin armas, espíritu del vino, excelente en el sufrimiento, sin títulos como las resucitados, ojo de huracanes, devorador de sus pies, propenso a falsificar, hermanado con la muerte, mimado, entre vocaciones terrestres, victimario y víctima dentro de un mismo silencio, avanzando y retrocediendo como dos ríos encontrados en los ojos.
inexistente pero complaciendo la mitad de mi animal, caminando, hablando, sonriendo, callado, exhibiendo uno de mis rostros, mintiendo, muriendo por la verdad. Y bueno, y sigue, ¿no? Sigue mucho más, no leí ni un cuarto, y, y tiene mucha fuerza, y fíjate que comienza con, hablando de la muerte, y Sí. luego hay una cantidad de cosas muy complejas adentro, ¿no? Que de la existencia. Y termina hablando de la muerte. Aquí la última línea dice, colgado de garfios sucios como un ternero, ¿no? Eso me impresionó muchísimo. Wow, Y sí. bueno, yo creo que esa fue más o menos como mi primer encuentro y la primera cosa que me impresionó, ¿no? Claro, porque mira, me haces recordar que muchos se le conoce mucho como un hombre que buscaba siempre la honestidad en el lenguaje. Entonces, sin tapujos, ¿no? Mencionar todo lo que lo que venga a su cabeza, lo que pueda manifestarse en cualquiera de sus poemas, ¿no? Un despojamiento del lenguaje y del ego para recoger lo real. Eso es lo que he escuchado en una de las entrevistas que le hacen a él. Bueno, y mi primer acercamiento, te lo voy a comentar, fue con un fragmento de Derrota que no sabía que era de él. Ahora que he estado revisando un poco para esta entrevista, dije, uy, yo conozco este poema, porque, o sea, nunca lo asocié a él. Y sí había escuchado que ganó el premio Cervantes, pero nunca había leído de él antes. Y una de las cosas bonitas de estas entrevistas es que me permiten investigar más, revisar más y enamorarme de los poetas a los cuales he leído poco o de los que no sabía nada. Hace unas semanas hablé sobre una poeta contemporánea, también Eda Armas, que también es venezolana, de la cual yo prácticamente no conocía y ahora que la conozco me encanta lo mismo sucede ahora con Rafael Cadenas, que conocía muy poquito y ahora conozco más y me he quedado tonta, sobre todo por este libro en torno al lenguaje, que es un libro que habla, que no es de poesía, que es un ensayo que habla sobre la búsqueda de un lenguaje propio, de un lenguaje honesto, y la verdad es que me encanta lo que dice. Una de las cosas que dice, creo que tiene mucho que ver con Derrota, es, a ver, tengo acá mis notitas, están aquí en pequeñas cositas, que habla, que está obsesionado con la palabra precisa, que habla que descuidar el lenguaje es producto del descuido de nosotros mismos. Qué bonito esa parte, me encanta mucho. Pero bueno, como siempre hacemos esto en el programa, lo que hacemos es ir parte por parte y hemos creado unas etapas poéticas que no son etapas académicas, lo digo nuevamente, que son etapas que tienen que ver más o menos con las publicaciones del autor. Así que vamos a entrar a una primera etapa a la que hemos llamado etapa de formación, que va entre 1958 y 1963, donde la poesía de Cadenas se ve como una respuesta directa a la opresión política y el desarraigo. Su lenguaje se vuelve un vehículo para expresar la angustia existencial, básicamente. Estamos hablando de sus inicios, que están marcados por el exilio y una voz confesional. Tiene libros como Una isla, Los cuadernos del destierro. Vemos a un poeta de una refinada sensibilidad para la experiencia poética. Crea una obra densa y estrechamente vinculada al pensamiento filosófico. Alexandra, ¿cómo crees tú que esta experiencia del exilio, ¿no?, forjó su lenguaje poético? Sí, bueno, yo creo que no solamente la experiencia del exilio, ¿no? Sino que, bueno, definitivamente toda experiencia influye en el lenguaje de todo escritor, ¿no? Sí, El de Cadenas ha sido muy diverso realmente. Fíjate que él nació cuando él nació en Venezuela había una dictadura, en el sí, momento que él nació. O sea que él ha vivido tres dictaduras. Venezuela es un país que la gente lo conoció por mucho tiempo, al menos cuando en mi época de joven, era el país rico, democrático, donde todo el mundo venía, pero si uno mira
con un telescopio hacia atrás en el tiempo y ve lo que está pasando ahorita, pues realmente ha sido realmente muy corto el tiempo en que se ha logrado vivir así, ¿no? Con democracia y con libertades. Entonces, él nació durante esa dictadura de la de Juan Vicente Gómez Ujú, y luego tuvo que vivir la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Que era un ujú. militar terrible, y Rafael Cadenas era del Partido Comunista y estaba en la universidad y participó pues, de movimientos, ¿no? Y de protestas estudiantiles, y ahí es cuando lo atrapan en una de estas protestas y lo ponen preso y después lo mandan al exilio y entonces él termina en Trinidad, ¿no? Sí. Y bueno, ese libro de una isla, pues es esa isla, ¿no? Es Trinidad, ¿no? Y entonces él cuenta en entrevistas que he leído, ¿no? Que, bueno, que él se encuentra en un lugar de repente tan absolutamente diferente, ¿verdad? Que todo es diferente, el lenguaje, se habla inglés, la gente que está allí tiene otros orígenes muy diferentes, hay una población hindú muy grande, y a pesar de que se sentía de nuevo en cierta libertad, porque ya no estaba bajo la dictadura, pues había mucho, pues su conflicto interno por el destierro, ¿no? Ujú. Em, entonces, bueno, creo que todo eso, todo eso lo va moldeando. Él es una persona muy sensible, no es de esas personas que pueden mirar para otro lado y hablar de cualquier otra cosa. Él refleja mucho en sus poemas lo que está pasando, la sociedad, la política. Él mismo estaba metido en la política, ¿no? Ok. Em, el decaimiento social, sus preocupaciones por el totalitarismo. Y por ejemplo, tú lo ves cuando él dio el discurso en el Premio Cervantes, habló sobre eso, ¿no? Cómo él le preocupaba el creciente totalitarismo de ahorita Sí. y después de haber vivido todas esas experiencias en su juventud, ¿no? Eh, y bueno, no sé si tú sabes, pero Trinidad está ahí al lado de Sí. Venezuela, justo al lado se puede ir en lancha para allá y es increíble, impresionante lo diferente que es, ¿no? Es Estando tan otro cerca. mundo, como pasar a un universo paralelo. Sí, sí. Él vivió 7 años en Trinidad, ¿verdad? Siete, Eh, 7 años en esta isla y él absorbió todo lo que pudo ver y también observar desde la distancia, estando tan cerca a Venezuela. Em, ¿cómo, ¿Cómo ves tú su poesía? ¿Qué te parece su lenguaje en esta primera etapa de formación? Porque el poema que hemos leído al principio es de esa etapa, ¿no? Y es muy sensible, me parece, pero ¿cómo lo ves tú? me parece que es sensible, pero además él trata de reflejar toda esa violencia de Ujú. la que es víctima, de la que las personas han sido víctimas por esas dictaduras y del hecho de estar solo, de estar apartado de las cosas a las que estás acostumbrado, ¿no? Sí, Eh, el no poder volver a tu país, sí. eh, ese tipo de sensaciones, ¿no? De sentimientos, creo que él los vierte allí de una manera muy clara y sencilla, me parece a mí, y dentro de toda la complejidad que significa el exilio, ¿no? Claro. Y muy Eh, nostálgica, ¿no? Recuerdo Muy las últimas. nostálgica, claro, por él está lejos de todo lo que Sí, conoce, lo que ama. claro, eh, claro. Y él lo dice, ¿no? Los últimos versos del poema que leímos primero, donde dice desheredados, el lugar se adueñó de nuestra historia, la volvió espera, ¿no? Esa espera por regresar seguramente a la eh, tierra, ¿no? Y es algo espera interesante, porque él caiga la dictadura. pero también es algo bonito porque, bueno, esto lo vamos a ver también en la segunda etapa, cuando él ya vuelve a, a Venezuela. eh, y él se queda, porque tú lo has dicho, no vivió 3 dictaduras,
pero en la última dictadura, en los últimos años, ¿no? De todos los problemas económicos y políticos de Venezuela, él decidió quedarse, teniendo la sí, oportunidad de irse, decidió quedarse, ¿no? Y sí, eso dice mucho también de él como venezolano, como artista, ¿no? sí. Bueno, de esta época hay un poema muy bonito, a mí me gusta mucho, que me gustaría que nos lo regales, que se llama You. Es tú, pero él lo tituló en inglés You. Así, déjame lo busco aquí. You. Tú apareces, tú te desnudas, tú entras en la luz, tú despiertas los colores, tú coronas las aguas, tú comienzas a recorrer el tiempo como un licor, tú rematas la más cegadora de las orillas, tú predices si el mundo seguirá o va a caer, tú conjuras la tierra para que acompase su ritmo a tu lentitud de lava, tú reinas en el centro de la conflagración como ave inmóvil, y del primero al séptimo día, tu cuerpo es un arrogante palacio donde vive el temblor. ¿Qué te ¿Sabes? produce a ti ese poema, Alessandra? Me produce, me produce calma. Ujú. Siento que está, eh, yo creo que tú no es una persona, Mm, ¿no? Sino es un lugar, ¿verdad? Me sí, parece a mí que es un lugar que él quiere describir, pero que a la vez al que no, quiere describir, pero de una manera muy compleja, ¿no? Sí, bueno, como si lo elevara a una entidad de dimensiones cósmicas o divinas, más o menos, ¿verdad? sí, sí, Algo muy, sí. muy grande, ¿no? Sin caer en religiosidades ni nada de eso. Exacto, ¿no? Esto me gusta mucho de él. Me gusta mucho de este poema esa capacidad de, es que le atribuye el tú, ¿no? La palabra tú, esa capacidad de crear, de despertar y determinar la realidad, básicamente. No, me gusta mucho por eso. Y como tú dices, también a mí me produce calma. Pero son todas esas listas de acciones, aparecer, desnudarse, ¿qué más era? Reinar, predecir, ¿no? Que sugieren, creo, una fuerza primordial y un poco indomable. No sé, me parece a mí eso, ¿no? Mm. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero a mí me produce eso, al menos. Fíjate que habla del primero al séptimo día. Tu cuerpo es un arrogante palacio. Parece que le estuviese hablando a una deidad. Sí, ¿no? Sí. Es un poema bastante interesante, en realidad. Eh, Tal vez podríamos decir que es un canto, algo así como un canto, una presencia arrolladora y totalizadora, pero que es a la vez origen y destino de la existencia. Un poco así medio metafísico, creo. Pero como tú dices, no es religioso, sino es algo grande, una deidad grande. Sí. ¿Te parece? Esa es la lectura que yo hago, al menos de este poema, y por eso me gusta mucho. Sobre todo esa última parte del temblor, el arrogante palacio que alberga el temblor. Es un Sí, poema, a mí me cuesta un poco interpretar los poemas, yo los disfruto más de lo que los trato de interpretar eh, línea por claro, línea. de eso se Siento- trata. Como científica tengo la curiosidad, pero luego me doy cuenta que me dejo llevar. Si me dejo Ay, llevar, me siento me siento que caigo en la belleza de lo que estoy leyendo, ¿no? qué lindo. Y de todo ese poema, el verso que más te gusta? Ese que te leí, ese que te leí, al séptimo día. Fíjate que dice, tú reinas en el centro de esta conflagración como ave inmóvil, y Mm, desde el primero al séptimo día tu cuerpo es un arrogante palacio donde vive el temblor. qué lindo. Es muy bonita. Bueno, entramos ahora a una segunda etapa donde ya entramos más a lo que es la crítica y el autocuestionamiento.
que es una etapa que va más o menos entre 1966 y 1977. Aquí lo que vemos es que Cadena se vuelve contra sí mismo y contra el lenguaje. Creo que esta es una etapa muy importante porque aquí él se da cuenta de que la palabra puede ser una trampa, una falsa maniobra. El fracaso, ¿no?, se convierte en una herramienta ética. Él dice, es mejor fracasar en el intento de decir la verdad que triunfar diciendo una mentira adornada. Y es aquí donde él también, bueno, unos años antes, Derrota, ¿no?, donde vemos a un Cadenas que confronta la frustración y la soledad. En el libro, en los libros, ¿no?, en Falsas Maniobras e Intemperie, por ejemplo, empieza a cuestionar el lenguaje mismo. Aquí es donde nace esta famosa poética del fracaso. Y en la poética del fracaso, que prácticamente es una postura estética y existencial, que asume la derrota y el fracaso como condiciones inherentes y necesarias para el ser y para el acto creativo, especialmente para la poesía. Esto es lo que él sustenta esta famosa poética del fracaso que le llama. Alexandra, desde tu perspectiva como científica y escritora, ¿qué te sugiere esta búsqueda de la palabra exacta y esta aceptación del fracaso como una forma de conocimiento? Bueno, fíjate, primero quería comentarte que yo he escuchado a Rafael Cadenas hablar sobre su poema Derrota, ¿no? Porque es un poema que es tan famoso que todo el mundo le pregunta. Lo primero que le preguntan es sobre el poema, ¿no? Sobre Derrota. Y él dice que tiene que ver con una situación personal, esto lo escuché en una entrevista, y con lo que ocurrió en Venezuela, pero que esto es algo, es un poema que para él no siente que trasciende realmente, sino que él lo escribió siendo un joven de 30 años, ¿no? Mientras que Fracaso, él lo ve como un poema que perdura en el tiempo, que no envejece, ¿no? Que, que en cualquier momento que lo leas, cualquiera se puede sentir identificado porque tiene más permanencia. Lo escribió el Derrota. Si uno lo lee, uno se da cuenta que fue escrito como en una especie de arrebato, en un momento en el que necesitaba escribir eso que escribió y lo escribió, mientras que Fracaso se siente como un poema donde cada palabra fue puesta con una pinza, ¿no? Con mucho cuidado. Entonces, a la pregunta que me hace como científica, cómo veo el fracaso y la palabra exacta. Mira, los científicos vivimos el fracaso constantemente. Nosotros vivimos el fracaso. Es algo que nos alimenta con respuestas, ¿no? Por ejemplo, este experimento falló, el otro también falló, y todo el tiempo están fallando. Las matemáticas no dan, estas por aquí no es la cuenta, y eso nos hace pensar que, bueno, que hay que ir para otro lado, ¿no? Y vas descartando, y vas pensando en más preguntas. Yo diría que en cierta medida el fracaso, más que el éxito, impulsa la curiosidad y la ciencia misma. Aunque claro, el éxito es fabuloso y también impulsa la ciencia, porque tienes lo que uno llama el milestone, ¿no? Llegas a un hito y entonces a partir de ahí puedes generar nuevo conocimiento, pero a veces ese hito, ese éxito hace que la ciencia se estanque un poquito alrededor de él y lo acepte como la última verdad, mientras más fracasas, más te impulsa a buscar más y más y más, ¿no? Eh, y como escritora, pienso que, bueno, como científica la palabra exacta son las matemáticas, no, no hay otra cosa que decir allí, ¿no? No hay nada más exacto que eso eh, y mientras aceptas que las matemáticas son fundamentales para hacer ciencia, pues eso es. Sí. Como escritora, pienso que, no sé si, yo creo que no existe ni el fracaso ni el éxito real. Hasta ahora con mi experiencia como escritora, quizás también lo puedo decir como escritora
que fue con lo que empecé a trabajar hace 10 años, escribiendo no ficción para revistas científicas, comunicación científica. Yo creo que hay unos éxitos momentáneos, así como ganar un concurso, vendes unos libros, pero yo creo que esos son como bambalinas, ¿no? Bien. Em, Creo que el verdadero éxito está como en la satisfacción de lo escrito, si es que te satisface, porque es muy difícil quedar satisfecho con lo que uno escribe, o al Claro. menos esa es mi experiencia. El leer el texto propio y decir, oye, qué éxito, pero eso es muy raro. Y si lo dices una vez, pasan 2 años y lo vuelves a leer y dices, ¿qué fue esto que escribí? Y bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, en mi trabajo, pues decir, bueno, ya terminé el artículo, lo voy a entregar, o ya terminé este relato o este ensayo, ya es hora de entregarlo, ¿no? No queda satisfecho. Sí. Mm, pero bueno, no sé cómo, a Cadenas no veía el éxito como algo No, relevante, ni los premios, ni nada de exacto. eso, le Sí, parecía que no era algo importante, sino que, bueno, están allí y en mi opinión, en ese caso, están para visibilizar, como el premio sí, Nobel, que el valor que le veo es que visibiliza cosas, ¿no? Y hace que la gente de vez en cuando se emocione por la ciencia, estas cosas, pero realmente para la persona que se gana el premio, pues sí. hay un científico que se llama Richard Feynman que le preguntaron, bueno, ya murió, ¿no? Ganó un Nobel y es una figura muy importante en la física teórica y de partículas. Y él le preguntaron, ¿y qué te pareció el Nobel que te ganaste? Si tú sientes que lo mereces. Ese tipo de preguntas que hacen los periodistas. Sí. Y entonces él dijo, a mí, yo no sé si lo merezco o no, a mí no me importa. No me importa nada los premios. Yo no veo en qué beneficia esto, me beneficia a mí. Yo creo que para mí, el único premio para mí es el placer del descubrimiento. Qué bonito, qué Sí. bonito. Y me haces recordar un poco en una entrevista cuando Cadenas, en este caso, dice, bueno, sí se le considera también, porque él se considera así, ¿no? Humilde, silencioso y rebelde, y que los premios le generan cierta inquietud. Y me imagino que eso tiene, Incomodidad, ¿no? Incomodidad exacto, también. y yo creo que esto tiene mucho que ver con esta poética del fracaso, porque uno de los puntos claves, y tú lo has mencionado bien, es que se opone a la noción de éxito o triunfo social, material o incluso literario, ¿no? Y los ve como vacíos o como ilusiones que nos distraen de la verdad esencial. Y lo que me gusta también, y es ahí donde viene el tema de humilde, acá yo tengo mis notitas, que es, que es el fracaso aceptado como una muestra de humildad y la debilidad del ser humano ante la vastedad e incomprensibilidad del mundo. En este caso, el poeta se presenta como un inútil, el que no ha logrado nada y el que perdió los mejores títulos para la vida. Esto de inútil, el que no ha logrado nada, son cosas que él mismo dice. Eh, pero me parece muy bonito porque esto también nos presenta, nos hace poner los pies prácticamente en la tierra, ¿no? El hecho de ganar premios está bien, porque a uno pues es el ego y nos gusta que nos reconozcan los trabajos y eso está bien. Para él esto no es tan esencial ni tan importante y esto lo hace humilde. Y él acepta los premios con bastante humildad y eso también es muy bonito. Hay una cosa que me gusta sobre esa rebeldía, es que él dijo que nunca iba a usar corbata. No sé si has escuchado Sí, esa anécdota. no, es que él lo cumple. No sé si lo dijo alguna vez, te lo creo, porque él es que lo cumple. Él sale siempre con su traje, él es de Barquisimeto, ¿no? De los llanos Sí, centro-occidentales, y él guarda su acento cuando los escuchas en las conferencias, bueno, él guarda su acento original, un poquito lavado, porque claro, desde hace mucho tiempo vive en Caracas, sí, pero se le siente todavía, ¿no? Aquella forma de hablar de los llanos y la forma como se viste, y sí, no, ¿para qué vestirse de otra manera? Si eso no es él quiere ser exacto. auténtico, él quiere, Incluso hay sí, esa anécdota de la corbata, es porque
para el premio Cervantes, para estar frente a los reyes, era mandatorio, pero él, muy fiel a su estilo, se vistió bien, pero sin corbata, ¿no? Entonces aquí vemos en la foto donde recibió su Sí, premio sí me di Cervantes. cuenta, sí, que es un traje muy interesante, el que se puso, Sí, pero sí. es verdad que no tiene corbata, pero se ve muy elegante. Se ve muy elegante y está muy bien, está muy bien. Ya en esos momentos, en el 23, tenía 92 años, ¿no? 92, sí, Claro, ahorita y ya ahora tiene tiene 95. 95 años, sí, ese es un señor muy activo todavía. Bueno, Sí, y y de muy este, activo. Mira el nuevo libro que compré ahorita del año pasado, sí, que se ya llama, es, no sé si se ve allí, pero se llama A Rilke Variaciones, ¿no? Que es el sí, Rilke y último autor. Pessoa eran dos de sus influencias literarias. Sí, muy Sí, sí, importante. muy También importante. el japonés Basho, él le escribió un poemario también a Basho, el Sí es japonés. cierto, sí es cierto, es cierto. Bueno, de esta parte, de esta segunda etapa, que es la etapa crítica y autocuestionamiento, yo voy a leer del libro de Intemperie, el poema Realidad. Intemperie en realidad tiene poemas que están numerados y Realidad es uno de los pocos que tiene nombre, es uno de los dos, que reúne en realidad el poema 24-25. Y dice así, tuve que, y dice así, tuve que disentir, ocultarme, desaparecer. Tuve que ser una disonancia. Tuve que dejarme ir a la deriva, sin explicar. Tuve que esconder el rostro, volverme huidizo, callar, acallar, cuando acaso era útil una simple aclaración. Se me juzgaba con ley de hombre, pero nunca fui interrogado. Todo fue por ti y no te he visto. Este poema, en realidad, que aparece en el libro de 1977, eh, es un poema bastante real, como lo dice. Es un poema que aborda esa necesidad de reiterada, de, de silencio, la disonancia frente a una realidad extrema, hostil e incomprensiva. Eh, a mí lo que me produce es un poco de lamento, un lamento como si se lamentara, ¿no? Sin interrogatorio, destaca un poco la injusticia, me deja un poco incómoda el poema. Em, no sé, cuando menciona, ¿no? Una simple aclaración me hace entender de que hay confusión, que las cosas se pudieron haber dicho de mejor manera. No sé, me deja un poco incómoda a mí este poema. ¿Qué te produce a ti este poema, Alessandra? Sí, creo que me produce como cierta nostalgia, no sé, Mm. como si quisiera abrigarse o sentirse seguro de alguna manera. Qué bonito eso que dices, abrigarse para sentirse seguro. Sí, Qué sí. bonito, sí. A mí me produce incomodidad, a ti te produce nostalgia. Eso es lo bonito de un poema, ¿no? Que hay múltiples interpretaciones, dependiendo Sí. mucho de qué parte resuena más contigo, resuena mejor contigo, ¿no? Es un poema bonito. Y ahora lo que me gustaría, también por cuestiones de tiempo, es que vayamos a este poema de Rota, que es un poema largo. No sé si nos quieres leer todo o un fragmento, Alessandra, tú eliges, pero es un poema muy interesante. Sí, sí, tiene 3 páginas, Sí, el sí, libro. sí. Sí, tiene 3 páginas. Voy a leer la primera página, ¿no? Yo leo contigo. Les dice: "Yo que no he tenido nunca oficio, que ante todo competidor me he sentido débil, que perdí los mejores títulos de la vida, que apenas tengo un sitio, ya quiero irme, que apenas llego a un sitio, ya quiero irme, creyendo que mudarme es una solución, que he sido negado anticipadamente y escarnecido por los más aptos, que me arrimo a las paredes para no caer del todo, que soy objeto de risa para mí mismo, que creí que mi padre era eterno,
que he sido humillado por profesores de literatura, que un día pregunté en qué podía ayudar y la respuesta fue una risotada, que no podré nunca formar un hogar, ni ser brillante, ni triunfar en la vida, que he sido abandonado por muchas personas porque casi no hablo, que tengo vergüenza por actos que no he cometido, que poco me ha faltado para echar a correr por la calle, que he perdido un centro que nunca tuve, que me vuelvo al hazme reír de mucha gente por vivir en el limbo, que no encontré nunca quien me soporte, que fui, que fui pretendiendo en aras de personas más miserables que yo. Este poema yo creo que resuena con todo el mundo. Es Sí, algo que uno se ve reflejado allí. ¿En algún momento de tu vida te ha pasado alguna de estas cosas? ¿Alguna de estas cosas un profesor se ha burlado de ti? ¿Algún momento te has sentido, te has reído de ti mismo? ¿Has creído en tus padres? ¿Te has sentido humillado por otras personas que se ríen de ti? Creo que es eso, es una oda a todos esos momentos en los que te has sentido por el suelo, ¿no? Que te has sentido muy mal y que te hacen sentir que nunca vas a poder remontar vuelo o superar esas cosas que sí, te están pasando en el momento. sí. Tiene un tono de confesión cruda, ¿eh? Es muy extenso y doloroso, inventario de todos esos fracasos personales. Eh, Sí, ¿Cómo se nota también la influencia de Pessoa aquí? Eso es lo que yo veo. Hay un poema de Pessoa que estoy tratando de recordar el título, donde él habla de todas las cosas, yo que he sido así, yo que he hecho esto. Eh, es también una autocrítica en uno de los poemas, voy a recordarlo en algún momento, pero se nota aquí. A mí lo que me gusta de este poema también es, como tú dices, que nos toca a todos de alguna forma. Y creo que él lo dice también en una entrevista, ¿no? Que él escribe este poema en un momento de depresión. Y sí, lo dice a modo de anécdota, que parece que este poema, ¿por qué ha impactado tanto? Porque parece que la depresión es muy extensiva, está extendida en todos lados y por eso de alguna forma como que le ha llegado a mucha gente. Eh, Aparte de ser una profunda, no sé, revela una profunda crisis existencial y social, también manifiesta esa imposibilidad de triunfar o de formar un hogar, ¿no? Como un propósito claro. Es muy fuerte el poema y hay una parte del poema, ¿puedes leer los últimos versos de ese sí. poema? Que es muy interesante, donde comienza que he percibido los relámpagos. Ok, sí, los últimos dos, Sí, por decir. sí, Eh, los lentes. Es que para ver un poquito más lejos, no, pero para leer, sí. Necesito. Eh, que he percibido por relámpagos mi falsedad y no he podido derribarme, barrer todo y crear de mi indolencia, mi flotación, mi extravío, una frescura nueva. Y obstinadamente me suicido al alcance de la mano. Me levanté del suelo, más ridículo todavía, para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el juicio final. Es, wow, es- es de una honestidad tan impresionante, sí, realmente. sí. Me gusta esa parte, ¿no? Seguir burlándome hasta el final. Una autocrítica, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poema bastante interesante. Si no lo conocen, amigos, les pido por favor que lo lean. Creo que este es uno de los poemas que también están publicados, son de libre distribución en internet, lo van a encontrar. Y bueno, y hay otro poema que también es bastante largo, Alessandra, pero es un poema bastante interesante porque forma parte de esta época donde hablamos de esta poética del fracaso, ¿no? Que es el poema Fracaso, exactamente, que es del libro Falsas Maniobras. ¿Lo quieres leer, por favor? Sí. También es Este bastante largo.
Sí, yo creo que se puede leer todo, porque tampoco es un poquito menos largo que Derrota. Sí. Cuanto he tomado por victoria es solo humo. Fracaso, lenguaje del fondo, pista de otro espacio más exigente, difícil de entreleer en tu letra. Cuando ponías tu marca en mi frente, jamás pensé en el mensaje que traías, más precioso que todos los triunfos. Tu llameante rostro me ha perseguido y yo no supe que era para salvarme. El fracaso lo salva. Para mí también me has regalado los rincones, me negaste fáciles éxitos, me has quitado salidas. Era para mí a quien querías defender, no otorgándome brillo. De puro amor, por mí has manejado el vacío que tantas noches me ha hecho hablar afiebradamente a un ausente. Por protegerme, cediste el paso a otros. Has hecho que una mujer prefiera a alguien más resuelto. Me desplace de oficio suicida. Tú siempre has venido al quite. Sí, tu cuerpo ha llegado, esculpido, odioso. Me ha recibido en mi más pura forma para entregarme a la nitidez del desierto, perdón. Por locura te maldije, te he maltratado, blasfemé contra ti. Tú no existes, has sido inventado por la delirante soberbia. ¿Cuánto te debo? Me levantaste a un nuevo rango limpiándome con una esponja áspera, lanzándome en mi verdadero campo de batalla, cediéndome las armas que el triunfo abandona. Me has conducido de la mano a la única agua que me refleja. Por ti yo no conozco la angustia de representar el papel, mantenerme a la fuerza de un escalón, trepar con esfuerzos propios, reñir por jerarquías, inflamarme hasta reventar. Me has hecho humilde, silencioso, rebelde. No he can- yo no te canto por lo que eres, sino por lo que no me has dejado ser, por no darme otra vida, por haberme ceñido. Me has brindado solo desnudez. Cierto que me enseñaste con dureza y tú mismo traías el cauterio. Pero también me diste la alegría de no temerte. Gracias por quitarme espesor a cambio de una letra gruesa. Gracias a ti que me has privado de hinchazones. Gracias a ti por la riqueza que me has obligado, a que me has obligado. Gracias por construir con barro mi morada. Gracias por apartarme. Gracias. Qué lindo. Hay una parte que a mí me quedo con esto que dice, yo no te canto por lo que eres, sino por lo que no me has dejado ser. Sí, sí, eso resume mucho el poema. Qué Sí. te produce a ti? ¿Qué es lo primero que piensas, que sientes cuando lees este poema? Para mí eso es le está hablando del fracaso de una forma como con una reconciliación. Se está Sí, reconciliando con él, lo está aceptando como algo que es importante, ¿no? sí, Como algo que ha sido parte de su vida y prácticamente le hace una oda, ¿no? Al fracaso, le agradece eso es, te trae tranquilidad, pues estar en paz con el fracaso o con lo que la gente llama el fracaso, porque a veces pienso que el fracaso tampoco existe, sino que es una construcción social como muchas otras cosas, ¿no? Em, pero es como una reconciliación y es como la cara opuesta de derrota, porque en derrota él está molesto, ¿no? claro, Él está molesto con esa derrota, mientras que aquí está tranquilo y en paz con todo lo que ha significado lo que se puede interpretar como fracaso para él, sí. ¿no? Sí. Me gusta mucho esto que has mencionado, eso de una reconciliación con el fracaso y que muestra ese carácter reflexivo que es, ¿no? Es un hombre que aprecia mucho el silencio. Eso es lo que he aprendido leyendo sobre su carácter. Y me gustan estas fotos que estoy colocando allí porque muestran, ¿no? Su cara,
Yo creo que va más allá de simplemente escucharte, es escucharte y pensar al mismo tiempo lo que estás diciendo y cómo él lo interpreta y cómo él lo asume. Y, y, y estas fotos han sido tomadas en una entrevista. Y si te das cuenta, él no mira a su interlocutor, está mirando así a la nada, ¿no? Mientras que te escucha y me encanta mucho. Es un poema muy bonito, a pesar del nombre Fracaso, es un poema muy bonito. Sí, Y eso es lo irónico y la belleza. Sí, la belleza, sí, parte de la belleza es esa, ¿no? De ese sí, poema. sí, Y lo que dijiste del silencio es muy interesante porque él es profesor de letras, me imagino que ya estará jubilado, pero de la Universidad Central de Venezuela, donde también es su alma mater, donde él también sí, estudió. Y sus alumnos los he escuchado contar que en clase él lee, ¿no? Un poema o algo y se queda en silencio por muchos minutos, que para muchos se pueden sentir incómodos, sí. y él se queda en silencio y todo el aula en silencio, porque el poema hay que digerirlo y pensarlo y no encontrarse con él, y para eso hace falta el silencio. Y es una forma que yo nunca he tenido un profesor así en toda mi vida. Creo que es algo, una cosa muy característica de él, ¿no? Como docente. Es una cosa bonita también. A mí el silencio me gusta mucho. Y en la poesía, cuando la escribimos, pues dejamos esos espacios, ¿no? Largos a veces, ¿no? Porque una cosa es cuando la hablas y te quedas en silencio, y otra cosa es cuando la escribes y tienes que dar a entender a este lector que hay silencio, pues una pausa larga. Es muy bonito. Yo me imagino el ambiente en la sala, ¿no? Silencio total. Pensando en el último verso, probablemente, no sé, me lo imagino, me gusta. Bueno, y como siempre, el tiempo siempre se nos hace corto cuando nos estamos entretenidas y entramos ya a una última etapa, que es la etapa de madurez y sabiduría del no saber, algo así lo he llamado, que estamos hablando desde 1983 hasta la actualidad. Aquí entran obras como Amante y Anotaciones. Aquí Cadenas parece llegar a una poesía más depurada, ¿no? Amante, por ejemplo, representa un punto culminante en la poesía de Cadenas. Aunque el título sugiere un poema de amor erótico, la crítica coincide en que el amante es una figura que se entrega por completo al lenguaje, la poesía, la autenticidad o la realidad trascendente, lo otro. Alessandra, brevemente, ¿crees que esta es la culminación de su búsqueda? Bueno, yo la verdad no creo, o sea, yo creo que él, un escritor y sobre todo él, ¿no? Viendo la trayectoria y su obra que es tan vasta, yo creo que su búsqueda no termina, ¿no? Como científica o como escritora te puedo decir también que la búsqueda es algo que no termina. Yo creo que su búsqueda no terminará, ¿no? Es algo que siempre está, la cumbre es algo que siempre está por alcanzarse y no llegamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, te pudiera mencionar a Einstein que él contribuyó a tantas cosas, no solamente por lo que recibió el premio Nobel, sino en muchísimas áreas de las ciencias, de la física, porque él era sumamente genial. Y Ujú. él murió frustrado porque no pudo alcanzar una meta que se propuso de ya de avanzada edad, ¿no? Y yo creo que Cadenas, te digo, todavía tiene aquí este libro, que ya lo estuve leyendo, es un libro fabuloso. El Rilke es impresionante. Cada libro se ve más maduro que el otro. Claro. em, y bueno, creo que es eso, que no creo que ese sea o sea, lo que está buscando, sino que es algo que no termina, ¿no? No termina, sí, sí. Bueno, de esta última etapa voy a leerles un poema chiquitito y de allí ya pasamos para nuestras últimas reflexiones. Este poema es poema 3 del libro Amantes y dice, soy el que observa, registra, anota. No tengo otra tarea.
¿Quién podría en estos tiempos, entre tantos escombros? Me he puesto a tu servicio, ignoto morodeador. No sé qué tengo de ti, un jirón apenas tal vez, pero me enseña a estar. Aunque ignoro qué nos separa, ni a quién dirigirme, me he avesado a este temple. Soy metal dócil en la mano de los días. Y con este poema terminamos las etapas poéticas como una especie de recorrido por la obra de Cadenas y un homenaje a este hombre que todavía está con nosotros y que no, no deja de sorprendernos. Estoy segura que este año seguramente habrá otro libro también de él. La obra de Cadenas es un faro de honestidad intelectual y poética. Su relevancia hasta hoy es innegable. Y para cerrar, Alessandra, una última pregunta. ¿Qué crees que hace a Rafael Cadenas un poeta tan universal y necesario en estos tiempos? Yo creo que la universalidad viene de esa precisión y sencillez con la que escribe dentro de toda la complejidad que transmite en sus poemas, ¿no? Y en sus ensayos. Él busca lo esencial sin adornos, sin adornarlo, con mucha honestidad. Y entonces, em, cada uno cuando lo lee, es como sientes que te está hablando directamente, ¿no? Y bueno, como habíamos hablado, el poeta ensayista ha acumulado una obra tan vasta que ha sido muy leída, muy celebrada, que en mi opinión no envejece, ¿no? En el sentido que no importa el momento en que la lees, pues se siente actual, ¿no? Sí, Y eso lo hace universal y esencial también. sí, Cadenas ha vivido la literatura toda su vida de una manera muy intensa, ¿no? Él vierte su vida sobre la literatura. Y bueno, yo creo que esa sería mi opinión al respecto, ¿no? sí, lindo. Muchas gracias, Alessandra, por este recorrido, por traernos a Rafael Cadenas a la mesa, para que nuestros amigos de Por Debajo de la Pluma lo conozcan si es que no lo conocen y para que lo vuelvan a leer si es que ya lo leyeron. Así que este es un pequeño homenaje que le hacemos a un hombre que todavía está entre nosotros y que nos está enseñando mucho. Antes de irnos, Alessandra, por favor, cuéntanos un poco sobre tus proyectos, qué estás haciendo, qué vamos a escuchar de ti luego. ¿Qué estoy haciendo? Ah, bueno, ahora terminé este libro, mi libro de relatos, ¿no? Que se llama Irreversible, Sí, que no tiene nada que ver con poesía, son relatos, ¿no? De científicos, ¿verdad? Que son muy cercanos a mí, que son importantes para mí, que hicieron contribuciones importantes y que yo los he escrito de forma ficcionalizada, ¿no? Y bueno, ahora mi proyecto, el spoiler alert, estoy trabajando en varias cosas, pero creo que hay una cosa que quisiera hacer y es ponerme a estudiar poesía con la mirada a intentarlo, ¿no? A intentarlo, puede que fracase, pero quiero intentar eso. entrar en el mundo de la poesía, a mí me encanta ese mundo, yo compro todos los libros de poesía que puedo, sobre todo los compro físicos porque creo que son unas joyas. Sí, Y, y bueno, creo que esos serían mis proyectos. qué bonito. Bueno, yo pienso que todos tenemos la capacidad de aprender y de desarrollar el talento. Si algo te gusta, a por ello. ¿Quién sabe? Si no lo intentamos, no sabemos qué es lo que puede pasar. Claro, a por Muy ello. sí, sí, sí. Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Por Debajo de la Pluma, dedicado a Rafael Cadenas. Espero que les haya gustado y nos vemos en 2 semanas. Adiós. Chao, Alessandra. Adiós, gracias a ti.